Entonces, les voy a mostrar algunos paneles que les pueden hacer falta. También les voy a mostrar unos efectos que pueden hacer con los elementos que ustedes creen, sea dibujo, sea texto, que les pueden ayudar a crear cierto tipo de composiciones. Recuerden que los paneles siempre los van a encontrar en la barra de menú en ventana. Vamos a sacar el panel de apariencia. Ahorita les explico qué es esto. Vamos a buscar la ventana de capas. Voy a buscar la ventana de... A ver, ¿con cuál otra me quedo? Dejemos esta mientras tanto. A mí no me está apareciendo nada. ¿Nada de qué? Pues en la pantalla, no está apareciendo pantalla compartida. Aquí, ¿alguien está viendo Illustrator o no lo están viendo en pantalla? Sí, profe, yo lo estoy viendo. Sí, bueno, Luz. Solo me aparece el icono como que está hablando, pero no me aparece más nada. Hay que iniciarlo. Pues tiene que desconectarse y volverse a conectar. Okay. ¿Qué computador tan malo? No. No, eso es un... ya. A mí también me ha pasado. Profe, ¿qué hizo el gato, profe, que nos volvió a sentir? Nada, eso pasa mucho. Y más que todo, los sábados, por ejemplo, hay muchas clases virtuales, entonces también hay dificultades de conexión, entonces no hay problema. Y sí, intenta reconectarte, por favor, a ver si tu porquería de computador funciona. ¿Listo? Listo. Es mi celular. Con razón. Pero ya voy a volver a ingresar. Por aquí llegó Germán. Entonces, primero vamos a determinar aquí, en el panel de capas, al igual que en Photoshop, yo puedo establecer un orden. ¿Listo? Yo voy a crear determinados objetos aquí en mi pantalla. Les voy a dar cierto color de trazado y cierto grosor. Esta capa va a ser el rectángulo amarillo. Listo. En esta capa voy a tener esto. Voy a crear una nueva capa. Para crear una nueva capa, vienen aquí abajito donde dice crear nueva capa. Van a tener en cuenta lo siguiente: cuando ustedes tienen un elemento en determinada capa, si observan aquí, aparte del ojito, aparece un color. En este caso, donde está el rectángulo, aparece una línea de color azul. Ahorita les voy a mostrar lo siguiente. Voy a crear otro objeto por aquí, voy a crear una estrella. Esta la voy a pintar de color rojo. Y le voy a poner un contorno amarillo. Listo. Y entonces, a ver qué pasó por aquí. Correcto. Entonces pasa lo siguiente. Cuando ustedes están trabajando con capas, el mismo programa se encarga de mostrarme visualmente a qué capa corresponde cada elemento. Miren que cuando yo selecciono esta estrella, esto que lo rodea, que se llama cuadro delimitador, aparece de color rojo. Y miren que aquí, en la capa donde está la estrella, que aquí lo voy a poner la estrella, miren que me sale esta rayita roja. Entonces, todos los elementos que están dentro de esta capa van a salir con esta marcación roja. Si yo selecciono este objeto, miren que esta rayita azul me está diciendo que el objeto que yo selecciono va a estar rodeado de un cuadro delimitador azul. Y miren que cada vez que yo creo una capa nueva, me sale un color distinto. Digamos que es una referencia visual que tenemos nosotros para diferenciar en qué capa está cada elemento. ¿Listo? Acá, por ejemplo, voy a hacer otra forma, voy a hacer un hexágono. Miren que yo lo selecciono y el cuadro limitador
este elemento que me sirve para editar su forma aparece de color verde. ¿Listo? Y así sucesivamente. Capa nueva me va creando un tono de cuadro delimitador distinto para poderlos identificar. Ahora bien, a ver, ¿qué Profe, pasó? automáticamente cada que se crea, él solo se escoge el color, pues automáticamente. Sí, sí, inmediatamente se crea el color. Mira, por ejemplo, aquí voy a crear una capa nueva. Mira que me genera este color. Entonces yo creo cualquier elemento, Ujú. pero lo voy a crear voy a crear otra estrella. Mira que el cuadro delimitador es de este colorcito. ¿Sí ves? Yo, por ejemplo, Sí. puedo venir aquí. ¿Sí ven que hay como unos círculos al final de la capa? Yo le voy a dar clic aquí. Y entonces, ¿qué va a hacer? Me va a seleccionar el elemento correspondiente a esa capa. O aquí. Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo me vas a bloquear tan temprano? Ah, bueno, en esta no tengo ningún objeto. Mira que selecciono esta bolita y se me activa los elementos correspondientes a esta capa. Si yo, por ejemplo, en esta capa 3, que le voy a poner hexágono, tengo varios objetos. A cambiar el color. Yo puedo venir, seleccionar cada elemento de forma manual. ¿Sí o no? Pero si yo vengo y quiero seleccionar todos los elementos que están en la capa de hexágono, yo le doy clic aquí en esta bolita. Eso sirve para cuando nuestra composición o nuestro trabajo tiene demasiados elementos por capa y yo no quiero seleccionar de a uno, sino que quiero seleccionarlos todos de una vez. Los hago a partir de esta bolita. Entonces selecciono todos los elementos correspondientes a esa capa. Listo. A ver, ¿quién me está pidiendo pista por aquí? Listo. En esta capa voy a crear un texto con la tecla T. Profe, yo le mandé el logo al correo. ¿Está bien? Sí, ya me llegó por aquí. Profe, buenos días, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, ahora sí me dio, no me está dejando ingresar. Muy bien. Los que vayan terminando el logo me lo van mandando, los que no han podido todavía tienen plazo para entregarlo, no hay problema. Yo sé que a algunos les ha costado dificultad. Dime. ¿Hasta cuándo sería la entrega? Qué pena que te moleste. Le voy a dejar hasta dentro de 8 días todavía. ¿Listo? Ah, listo, entonces, vale. Hágale pues. Aquí, por ejemplo, voy a crear un texto. Le voy a cambiar el tamaño al texto y le voy a poner diseño vectorial. Recuerden que la edición de texto es similar a lo que hicimos en Photoshop. Sería cuestión de repasar el video de Photoshop, de la edición de texto. Con la diferencia de que a este elemento de texto yo le puedo agregar color de relleno y color de trazado también. Entonces aquí le voy a poner un color amarillo y le voy a subir el grosor del trazado. Una recomendación muy importante, muchachos, para cuando estén entregando este tipo de trabajos, y es lo siguiente: cuando ustedes van a hacer un diseño particular y de pronto lo tienen que mandar imprimir o el trabajo es para un tercero, cuando ustedes entreguen el texto y ese texto no estaba dentro del sistema de Illustrator, sino que ese texto lo descargaron, esa fuente la descargaron, tienen que hacer lo siguiente: tienen que darle clic derecho a ese texto y decirle crear contornos. ¿Por qué? Porque si usted manda este trabajo con una fuente muy bonita que encontraron en internet, muy bacana, y la mandan a otro cliente, si ese cliente no tiene en su Illustrator esa fuente instalada, no le va a abrir el tipo de fuente.
le va a salir una ventana diciéndole que ese tipo de fuente no se encontró, que entonces que la reemplace. Entonces, recomendación, cuando estén haciendo trabajos con texto y lo tengan que enviar a terceros, o le dan clic derecho y le dicen convertir, aquí, clic derecho al texto, crear contornos. Esa es una opción. O la otra opción es que junto con el archivo que ustedes van a enviar, envíen el archivo adicional que es la fuente. Recuerden que ustedes las fuentes, yo les mostré la clase pasada o antepasada cómo se descargaban las fuentes, ¿verdad? Respóndame, por favor. Dígame que Lo de la clase pasada, y lo de la clase pasada fue de dónde sacar los vectores. Pero yo ya les mostré de dónde descargar las fuentes, ¿sí o no? Y cómo se instalaban. No, o sea, yo pues por lo No, menos yo las sé instalar, pero no sé los compañeros. compañeros, hablen. Profe, pero la verdad no recuerdo. Una segunda opinión. Profe, sí nos enseñó, pero no nos acordamos. ¿No se acuerdan? No. Bueno, está bien. Eso sí les hace falta, porque digamos que para esto del logo sería chévere que ustedes puedan descargar sus fuentes. Es muy sencillo, muchachos. Simplemente vienen a internet. Hay varias páginas donde ustedes pueden descargar fuentes. Yo recomiendo dos. Lo descarga y lo ponen en fonts en Illustrator. A veces ni siquiera hay necesidad de hacer eso. Solamente, Solamente le da a abrir y ya se instala. eso, lo instala y listo. Por ejemplo, usted se va a DaFonts. Sí. Se puede ir a DaFonts, que es una página de fuentes gratis. Está otra que es Google Fonts. Pensé que era igual así como Photoshop. Pero en Photoshop también. Usted en Photoshop, usted descarga la fuente, usted le dice instalar, o sea, usted le da doble clic al archivo descargado, le da instalar y ya, usted abre Photoshop y ya le aparece actualizado Profe, el listado incluso de en Photoshop se te trasladan a Illustrator. Ah, claro, pero si tiene el paquete de Adobe instalado, ¿no? Pues yo craqueé los dos del 2018 de ambas versiones y los ¿Y instalé. te y me funciona pasó. así? Ah, bueno, eso sí no lo sabía. Yo sabía que teniendo el paquete, pues sí hay una conexión, pero no sabía que los portables también funcionaban así. A ver, buen detalle. Vamos a tener en cuenta. Igual Ay, si querés les paso un pack de fuentes que tengo por ahí en RAR. Traen una cantidad de fuentes muy chéveres. hace eso está muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí, para los que tienen dificultades con esa parte de las fuentes, pueden buscar aquí en DaFont. Compañero, mandanos esas fuentes, porfa. Eso. Sí, háganle, yo se las paso ahorita para que las pongan en el grupo. Eso es un RAR y se les ya, instala yo en lo siento. Photoshop, Illustrator. ¿Cómo? Yo no estoy en el grupo del WhatsApp. Ah, parce, pues. Me dice entonces. Yo soy el enlace. Listo, eso, más fácil. Yo soy el enlace, háganle. Ahora me recordás también para mandarte las Y fuentes. también para que me metan, porfa, al grupo. Hágale. Ahorita me escribís, porfa, y te meto al grupo otra vez. Yo porque no tengo en el grupo usted. Gracias. Está bien. Entonces aquí voy a descargar una fuente. Ve, esta Yellow Radio, me gusta. Le doy descargar. Y por aquí va a descargarme un archivo zip. Yo lo abro. Ajá. Yo lo abro. Me sale esto. Voy a extraer solamente este no me interesa. Lo voy a extraer en cualquier parte de mi equipo. Me vengo a mi escritorio. Dios, qué pila de cosas tengo abiertas. Y, ay, que no. Y por aquí está la fuente. Miren acá. Entonces ustedes le dan doble clic. Les va a salir el muestrario, por decirlo así, de la fuente. En distintos tamaños. Las mayúsculas y los números. Y sale instalar. Ustedes le dan clic.
Y ya. Entonces nos vamos para Illustrator. Pues si él quiere, pues también, no lo va a obligar. Selecciono mi fuente, por lo que escribí aquí. Cuando ustedes quieren cambiar el texto acá, lo seleccionan y vamos a buscar la fuente. Illustrator, ¿cómo te caes? Se llamaba Yellow Rabbit. ¿Listo? Entonces, están las dos opciones. Ahí va a estornudar. Que está lloviendo por aquí, entonces ya me llegó la rinitis. Entonces están las dos opciones. O le dan clic derecho y le dicen crear contornos. Esa es una opción. O la otra opción es que ustedes envíen el archivo, es el trabajo de Illustrator que van a hacer acá con la fuente, y adicional anexan este archivo, que es la fuente, para que la otra persona pueda instalarlo y pueda visualizar esto. Por si de pronto esa otra persona también lo quiere editarle el texto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque una vez yo vengo aquí, le doy clic derecho y le digo crear contornos, ya ese texto dejó de ser un editable de texto y pasó a convertirse en un objeto como esta estrella o este rectángulo. Miren que ya está compuesto por trazados y por lo tanto yo ya puedo modificar su forma. Puedo alterar Profe, su... una pregunta. Dime. ¿El logo te lo mandamos en el archivo nativo de Illustrator o lo exportamos a PDF? PDF de Illustrator, si no me equivoco, también permite guardar las capas. Revisa eso, por favor. Guardarlo en PDF y si está habilitado para guardar con capas, me lo puedes guardar en PDF. Listo. Revisa, por favor, cuando lo guardes, que efectivamente sí, ahora sí. Si no, entonces me lo mandas por el archivo nativo. Igual no es muy pesado. Sí, listo, vale, Sí. gracias. Creo que no hay problema en que me lo mandes también en Illustrator. Bueno, tenemos acá nuestro texto. Yo puedo venir y darle clic derecho. Cuando yo hago un texto y lo convierto a crear contornos, es decir, lo convierto en un objeto ya editable, tengo que desagruparlo, porque ya cada una de las letras es un objeto. Pero mira que si yo desplazo, yo selecciono este elemento, me selecciona todas las letras y las puedo desplazar y transformar al mismo tiempo. Pero si yo quiero cambiarle el tamaño solamente a varias letras, no a todo, yo tengo que darle clic derecho y darle desagrupar. Entonces mire que ya puedo seleccionar letra por letra y hacerle la modificación que yo quiera. Puedo seleccionar varios elementos, correrlos. Recuerden que ojalá que tengan activado la parte de guías inteligentes que ya habíamos hablado, que está aquí en el menú de ver. Por aquí están las guías inteligentes. Y otra cosa, siempre que puedan, activen las reglas. ¿Para qué las reglas? Para poder utilizar las guías manuales, que son estas de por aquí. Las que ustedes pueden arrastrar desde la regla. Entonces, por ejemplo, para diagramación, para el logo que ustedes están haciendo, es bueno utilizar las reglas y las guías para que el logo quede de una forma organizada. Y ustedes no tengan que adivinar a ojímetro en qué posición pongo yo los elementos. Las guías te ayudan a posicionar estos objetos. Listo. Por ejemplo, voy a poner una guía aquí para determinar que la altura de todas estas letras, para las que estoy exagerando, que es del mismo tamaño. Oye.
Acá selecciono estas. Ah, bueno, hay que tener en cuenta algo. Pues me he olvidado decir. Yo hago las guías y yo las guías les puedo hacer clic y las puedo mover en cualquier momento. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago esto, yo voy a seleccionar varios elementos que están por debajo o por encima de las guías. Está la posibilidad de que me seleccione las guías también. Entonces, al momento de mover yo el objeto, también se mueven las guías. Entonces, ustedes las guías las ponen y para mayor comodidad, ustedes pueden bloquear las guías o ponerlas en una capa que sea exclusivamente para las guías. Voy a hacer las dos opciones. Por ejemplo, estas guías, listo, me sirven de referencia, pero me estorba porque las estoy seleccionando junto con los objetos. Entonces voy a seleccionar las guías que tengo en este momento. Voy a seleccionar estas dos guías. Se seleccionan con la tecla V, con la herramienta de selección. Mire que cuando yo selecciono una guía, se pone de color azul oscuro. Entonces voy a seleccionar esta, voy a seleccionar esta. Para seleccionar varias, tienen que presionar la tecla Shift para poder seleccionar varios elementos. Eso viene desde Photoshop. Esta también la selecciono. Entonces, les voy a mostrar las dos opciones para bloquear las guías o para que no me estorben cuando estoy seleccionando objetos. Yo lo que hago normalmente es poner esas guías. Ahí lo que acabo de hacer es cortarlo y lo voy a poner en una capa nueva. ¿Sí? Ahí las puse en una capa nueva. Yo le pongo el nombre de guías. Y yo bloqueo esa capa. Desde aquí, el candadito de Photoshop no se pone aquí, sino que se pone aquí. Y listo. Ya esa capa de guías la tengo como referencia. Si necesito agregar más guías, le quito el candado, bajo otra guía y vuelvo y anclo aquí con el candadito. Ahora sí puedo mover estos elementos sin que se me alteren. Ah, bueno, la otra forma para las guías es que ustedes vienen aquí arriba al menú de ver y donde me dice guías hay varias opciones. Me dice que las oculte, que las bloquee o que las borre. Si yo le digo bloquear, mire que ya no las puedo seleccionar. Para desbloquearlas, vuelven aquí al menú ver, guías, y desbloquear guías. A mí me gusta más aquí, en una capa X, para no tener que venir hasta por acá, y también porque uno a medida que va trabajando va borrando y va quitando guías. Entonces, yo la voy a bajar acá quietecita. Vengo otra vez aquí al texto, selecciono los elementos para poder organizarlos mejor. Le incremento el tamaño a este, hasta que me llegue a la guía. Y aquí lo mismo, incremento su tamaño hasta que llegue a la guía. Listo. Y ahí lo tengo organizado según el orden que yo preestablecí. Cuando yo selecciono un objeto, cualquiera, si yo tengo en pantalla este panel que se llama apariencia, este panel me va a mostrar las características de ese objeto. Por ejemplo, aquí me dice que es un trazado compuesto, dice que el trazo es de un punto y es de color rojo. La opacidad me dice que tiene la opacidad por defecto, es decir, no le he movido la opacidad para nada. Que el relleno es amarillo y que la opacidad de relleno está por defecto, o sea que está al 100%. Listo. Ahorita les voy a mostrar por qué es importante tener este panel por aquí habilitado. Lo que les iba a mostrar hoy también era los efectos que están por aquí. Hay unos que son similares a los filtros de Photoshop, pero hay uno en particular que les puede servir mucho. Voy a borrar las guías, o bueno, no las voy a borrar, sino que las voy a dejar de visualizar. Simplemente le quito el ojito a la parte de guías.
y voy a seleccionar, puede ser esta letra D. Y me voy a ir a efectos. Acá vamos a encontrar varios efectos de deformación, muchos de los cuales hemos visto en estas herramientas, pero en particular me gustaría mostrarles los efectos 3D. Esos 3D es para dar una sensación de alto, ancho y profundidad a algún elemento que seleccionemos. Ustedes seleccionan un elemento, vienen aquí, efecto 3D, y van a buscar esto que se llama extrusión y biselado. Y le van a dar clic. Cuando yo le doy clic, sale esta ventana. Voy a quitar esto de aquí y voy a estornudar. Ay, Dios. Listo. Acá yo le puedo dar sensación de 3D a este elemento. Lo primero que hago, vengo a la parte inferior de ese panel que me salió y acá hay un cuadrito que dice previsualizar. Le vamos a dar clic ahí. Y miren que ahí me previsualiza la transformación que voy a empezar a hacer acá. Hay varios elementos a tener en cuenta. Primero, a ver, yo desplazo esto por aquí. Yo puedo venir a este objeto que me representa la posición de este elemento en el espacio. Yo le doy clic sostenido y puedo rotarlo en la dirección que desee, sea de forma manual o si yo agrego la información aquí en grados. Aquí me sale la información de la rotación alrededor del eje X, o sea, el eje horizontal. Por ejemplo, aquí le voy a poner 0. Aquí le voy a poner, no mentira, 0 no, pongámosle 45. Bueno, esto les puede pasar, que de pronto al darle Enter, que yo de tonto le di Enter, me aplica el efecto. Entonces, cuando pasa eso, ustedes pueden volver aquí, en apariencia, que era lo que yo les iba a mostrar. Están los elementos que les mostré antes de color y de trazado, pero también sale el efecto que le acabo de agregar, que es el de 3D. Entonces, usted le van a dar clic ahí para que vuelva y se activa la opción. Entonces, aquí voy a hacer el giro de mi elemento. Entonces, pueden agregar el dato numérico aquí. Pueden también darle una opción de perspectiva, porque acá tiene una perspectiva falsa. Acá no hay puntos de fuga. Pero aquí le pueden dar una opción de perspectiva. Esto por este ladito. O sea, es el ángulo en el que voy a visualizar este objeto. Tenemos esta opción de extrusión y biselado. Aquí tenemos en cuenta varias cosas. Primero, la profundidad de extrusión. Esa profundidad de extrusión es, como su nombre lo dice, la sensación de profundidad que le voy a dar a ese objeto. Yo le doy clic aquí y miren que al aumentarle la profundidad de extrusión se alarga o se contrae ese elemento. Listo. Lo pueden poner desde aquí o lo pueden poner de forma numérica. Listo. Ahora acá, el remate. El remate es como darle la sensación de que esté hueca esa construcción, por decirlo así. Si tenemos en cuenta esta construcción a partir de un cubo, si yo tengo este activado, es como si tuviera esta tapa puesta y la tapa de atrás puesta. Si le doy aquí, es como si yo le quitara esta tapa de aquí adelante y la tapa de atrás. Y solamente se ven las caras de los lados, la superior y la inferior. Esto cuanto a profundidad. El bisel
es la forma de las aristas, por decirlo así, de nuestra figura. Yo voy a hacer algo aquí, le voy a dar clásico, le voy a dar OK, y le voy a quitar algo a esto, que es el trazado. Listo. Voy a seleccionar este otro objeto y les voy a seguir explicando a partir de este. Recuerden que tienen que activar el previsualizado, aquí la parte inferior izquierda, y vamos por aquí, le voy a quitar profundidad, y también se me olvidó lo que iba a hacer aquí, y es quitarle el trazado. Si quieren seguir editando esta imagen, en la ventana de apariencia, se van aquí a extrusión y biselado 3D. Los biselados es la forma de las aristas de ese objeto. Ahí las aristas son en ángulo, pero yo puedo darle estos biselados. Hay varias opciones. Ya esto es una cuestión de juego, como cuando vimos lo de los estilos de capa en Photoshop. Acá hay varias opciones. Esta redondeada, por ejemplo, está interesante. Acá, por ejemplo, yo tengo habilitado esto que se llama, estas son las opciones avanzadas, por decirlo así. Normalmente cuando ustedes hagan este efecto, les va a salir así la ventana. Pero si ustedes quieren darle más opciones, se van aquí a más opciones. Acá tenemos formas de ver el biselado, si el biselado se hace hacia adentro o hacia afuera. Y tenemos unas opciones de iluminación. Acá, por ejemplo, yo puedo controlar de dónde viene la dirección de la luz que le va a pegar a ese objeto. También puedo determinar el estilo de la luz, si va a estar difuminado, si va a pegar fuerte y da una sensación metálica. Voy a bajar el difuso. ¿El difuso o plástico? Y puedo controlar cosas como la intensidad de la luz, si luz ambiente. ¿Listo? Pero básicamente estas son opciones de luz. ¿Listo? Una vez confirmado esto, ¿yo qué le digo? Le digo OK. Bueno, otra cosa importante. Esperen, yo le voy a quitar, para hacer este efecto, voy a quitarle este bisel redondeado y voy a poner este. Y voy a cambiar la dirección de la luz. Aquí. Hay otra opción que es mapear ilustración. Mapear ilustración es... no, pero lo voy a hacer con otro elemento, para que quede más visible. Aquí tengo mi objeto 3D. O mis objetos 3D. Lo voy a hacer con este. Efecto 3D. Extrusión y biselado. Voy a hacer los efectos que hicimos ahora, para visualizar. Voy a darle mayor extrusión. Voy a quitar este relleno. Y hay otra cosa que se puede hacer con estas figuras, que es lo siguiente. Acá hay una opción que se llama mapear ilustración. Le voy a dar clic aquí. ¿Esto qué me permite? Me permite ponerle elementos en las caras. Listo. La clase pasada o antepasada, cuando empezamos a ver Illustrator, yo les hablé de los símbolos. Que los símbolos son como unos elementos ya prediseñados por Illustrator, que no pesan nada, pero que están construidos a partir del formato de vectores.
ustedes pueden agregarle símbolos a las caras de esos objetos 3D. Por ejemplo, voy a seleccionar este. Mire que acá empieza a aparecer en pantalla. Y ya lo que voy a hacer yo aquí es cambiarle el tamaño a ese objeto. Y mire que se va actualizando. Se va actualizando aquí. Y ese elemento se adapta a la perspectiva y a la configuración del objeto. Pues. Acá venimos. Bueno, acá miren la aclaración que hace. Para crear y editar estos símbolos, utilice el panel de símbolos. Entonces, aquí les invito a que revisen el video de la clase antepasada que les mostré cómo se habilitan los símbolos y cómo se crean los símbolos. ¿Listo? Ustedes pueden cambiar la geometría y la forma de este elemento, le dan OK, y miren que ya aparece con un objeto aquí. Lo puedo volver a hacer. Puedo ponerle elementos aquí en la parte superior y aquí en la parte lateral, que son las caras que se ven. Le doy otra vez, mapear ilustración. Y aquí arriba me aparece lo siguiente, me aparece la superficie. Esta superficie en la que estaba trabajando es este frente. Y me está diciendo que este objeto tiene 10 superficies. O sea, o 10 caras, por decirlo así. Miren que cuando yo selecciono una cara distinta, lo muevo aquí a estas flechitas, él por aquí, por este ladito, me indica de rojo cuál es la cara que voy a editar o a la que le voy a pegar en una ilustración. Yo voy a seleccionar y acá me muestra la forma. En este caso, por la forma que está visualizando todo esto, debe ser la cara de acá. Voy a ponerla aquí rápidamente. Voy a dar OK aquí. Y miren que el símbolo que yo le agregué se adapta a la iluminación y a la perspectiva que tiene esa cara. Y aquí le doy OK. Están muy callados, muchachos. Pregunten algo. No, profe, juiciosos. Si hay algo que los enreda, profe, ¿me repite este paso? Yo lo repito. ¿Sí? La idea es que no quede nada en el tintero. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Oye, profe, Dime. yo luego que hice, lo hice todo minimalista, no así como tan trabajo. No se preocupen. O sea, esto, si quieren, lo agregan al logo, pero si no, no. Digamos que la cuestión del logo es una cuestión, inclusive de eso, de minimalismo, de entregar con pocos elementos, entregar un mensaje claro. ¿Listo? No se trata de añadirle superelementos. Por ejemplo, si soy fotógrafo, entonces voy a hacer una cámara fotográfica súper detallada con elementos 3D y le pongo abajo el nombre también con elementos 3D. No es necesario eso. Igual, para efectos de visualización en distintos tipos de pantalla o para el efecto de que ese elemento se imprima, por ejemplo, o se estampe en una camiseta, entre más complicado el diseño, peor va a ser. Entonces, en ese aspecto sí es importante ser minimalista, pero que el mensaje llegue de una forma más directa. ¿Listo? No se preocupen por eso. Cuando yo creo elementos 3D, miren que yo lo selecciono, voy a ver si le cambiamos el color. Le podemos cambiar el color y el contorno, aunque en este caso el contorno, miren qué es lo que cambia. Pero yo digo, yo quiero que este cubo, por ejemplo, tenga esta cara roja, yo quiero que tenga esta cara azul, quiero que tenga esta cara amarilla. ¿Cómo hago eso? Entonces, para eso,
voy a coger este elemento, lo voy a quitar el trazado y le voy a dar el efecto 3D. Aquí solamente le voy a dar la extrusión. La extrusión es esto, sacarle profundidad al elemento. Me vengo a previsualizar que está por aquí abajito. Profe, Dime. profe, ¿usted solamente quiso utilizar figuras geométricas, pues porque usted quiso, o también se puede, digamos, el programa se deja para animales o algunas así otras Sí, cosas, claro. por decirlo así? Claro Sí, que lo se que puede. sea. No sé si ustedes conocen el concepto de dibujos isométricos o diseño isométrico. Lo voy a buscar por aquí para que lo vean. Por ejemplo, a nivel de diseño y a nivel de inclusive de animación también. Y esto ya se está utilizando a nivel corporativo, o se estaba utilizando a nivel corporativo. Miren estos diseños. Todos estos diseños son creados a partir de este concepto, del concepto de creación de elementos 3D. Miren, por ejemplo, este. Por ejemplo, este objeto. Este objeto es puro Illustrator. Crean un cuadrado gris, le dan la opción de extrusión, luego le montan encima otro. Entonces, esto es una superposición de elementos que me va creando un elemento isométrico. Este va a ser uno de los trabajos finales, que vayan a crear un objeto isométrico. Entonces, les voy a mostrar más o menos cómo se hace. Voy a cancelar aquí. Voy a venir y voy a crear este objeto. Le voy a poner un color rojito y voy a crear una cruz. Una cruz de color. Puede ser de este tono. Control C, Control Shift V. ¿Una geometría o qué? Y ya. ¿Cómo? Es hacer los dibujos con la geometría, nada más con las figuras geométricas. Ajá. Por ejemplo, todos esos dibujos, ese dibujo que te acabo de mostrar, por ejemplo, estos son puras construcciones con figuras geométricas. Lo único complicado es ya con las partes cilíndricas. Pero de resto, todo eso lo podemos construir a partir de este efecto. Por ejemplo, este ordenador utiliza este concepto que estoy haciendo aquí. Creo, por ejemplo, dos elementos. Voy a crear este fondo, voy a hacer el logo de la Cruz Roja. Y creo una cruz a partir de dos rectángulos de color blanco. Voy a fusionarlos con la ventana que les mostré en la clase pasada, que es buscatrazos. Selecciono estos dos objetos y le doy aquí en unificar o fusionar. Como yo tengo habilitadas las guías inteligentes, las guías me permiten ver cuando la cruz está en el centro. Mire que ahí me está diciendo centro. Lo suelto. Aquí, ¿qué hago yo? Voy a seleccionar estos dos elementos, le doy clic derecho y le digo agrupar. Listo. Ahora voy a ir a la ventana de efecto, 3D, extrusión y biselado. Y vengo aquí a previsualizar. Entonces miren que el dibujo que yo hice se integra a este elemento. Y aquí le puedo dar los efectos que yo quiera, clásico. Qué pena. ¿Me Dime. podría mostrar otra vez cómo fue que hizo el 3D? O sea, pues, ¿cómo abrió la ventana de 3D? Sí, claro, mira. Lo voy a dar acá en cancelar. Yo creé estos dos objetos, ¿sí o no? Yo creo dos objetos digitales.
Voy a duplicar esto para hacer otro ejercicio. Este lo voy a guardar para otro distinto. Creo dos objetos. En este caso, estos dos objetos los voy a agrupar. Me vengo a la barra de menú, la de la parte superior, donde dice efecto. Bueno, por aquí está arriba. Efecto. Buscamos aquí donde dice 3D y nos vamos a la parte de extrusión y biselado. Vale, profe. Listo. Acá lo primero que van a hacer, viene en la parte inferior izquierda y le dan previsualizar. Listo. Entonces miren que ya el objeto empezó a tener consistencia 3D. Pero miren lo que pasa acá, por ejemplo, con el biselado. Si yo empiezo a mover el biselado, miren que como yo tengo dos elementos, esos dos elementos van a empezar a interactuar entre sí y van a generarse efectos en los dos elementos. Miren, por ejemplo, que el biselado se está aplicando al objeto rojo y al objeto blanco también. ¿Sí ven? Entonces aquí pueden jugar con cualquiera de estas opciones. Le pueden dar cualquier tipo de luz, etc. Y le damos OK. Listo. Esa es una forma de hacerlo. Hay otra que es la siguiente. Por ejemplo, yo cojo este elemento. Le voy a dar efecto 3D, extrusión y biselado. Voy a hacer que tanto la cruz como el objeto rojo, ambos tengan efecto 3D, pero por separado. Entonces yo vengo, hago este efecto, no muevo absolutamente nada de aquí, o si lo voy a mover, por ejemplo, aquí, me grabo de memoria estas coordenadas, -14, 0 y 4 grados. Y le doy, no mentira, no, eso no me gusta, no hay como mucho giro. Esta, por ejemplo, le voy a cambiar la luminosidad, puede ser esta. Y recuerden estos números, -28, -28 y 13. Lo voy a dar OK. Listo. Ahora vamos a seleccionar la cruz. Por aparte. Efecto. 3D. Extrusión y biselado. Aprovechar que eso ahí, pues no enlazarlos, sino hacerlo uno por uno, ¿sí o qué? Ajá, exactamente. Aquí era -28, -28. ¿Y cuál era el otro aquí? 13, profe. 13, listo. 13. Ahí, previsualizar. ¿Para qué? Para que el elemento que yo acabo de crear tenga exactamente la misma perspectiva de este otro objeto. Aquí lo voy a quitar profundidad. La luz quiero que le llegue de frente para que se vea más blanca. Y le doy OK. Entonces ya lo que yo hago es que cuadrar el elemento para que se vea que dé la sensación de que está centrado. Eso está muy bacano, profe. Yo he hecho varios proyectos para, pues varios proyectos, no, solamente dos, para el Ministerio de Educación, que eran puras portadas con isométricos. Esta herramienta, en mi concepto, es absolutamente divertida, porque te permite crear unas formas súper bacanas. Que miren, por ejemplo, ¿dónde es que está? Por ejemplo, para hacer infográficos. Ay, no me va a salir grande. Para hacer infográficos, para hacer presentaciones, para hacer animaciones, esto se presta mucho. Por ejemplo, vean cosas así, por ejemplo. Obviamente, los personajes no son en 3D. Lo que sí se hizo en 3D en este caso, ¿qué fue? Tengo una duda. Digamos, si yo calco un dibujo, yo pues dibujo algo y lo calco ahí en Illustrator. Sí. ¿Podría también hacer el 3D?
o depende también de cómo sea el dibujo. Pero mire que el 3D va a ser relacionado con la forma. Por ejemplo, yo voy a hacer un cilindro o un elemento curvo. Todo lo que hemos hecho hasta el momento ha tenido elementos planos y elementos rectos. Por ejemplo, si yo cojo el círculo y le voy a dar el efecto 3D, yo vengo aquí, ay, no me ves, yo hago zoom. Efecto 3D. Voy a previsualizar aquí. Ah, le tengo que quitar el trazado. Siempre me enchoncho con el trazado. Y le voy a poner un color más bonito. Aquí y pongámosle una escala de grises. Mejor. Vengo a efecto 3D, extrusión y biselado. Si yo le doy clic, mire que en este caso no me está creando una esfera, me está creando un cilindro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero crear una esfera, ni siquiera tendría que ser con efecto 3D, sería con un degradado. Entonces, el efecto 3D aquí me permite hacer o elementos basados en cubos o elementos basados en cilindros. Lo único que hace es como extender líneas rectas desde los vértices de la forma y proyectarlos. Eso es lo que hace el efecto. Lo que sí puedo hacer aquí es redondear esto, aumentar el fondo, pero miren que lo que me hace, por ejemplo, con elementos curvos es simplemente extenderlos, no me redondea por completo. Aquí le cambio la luz. Mire que si le cambio la luz, se proyecta, pero como un cilindro. Listo. Entonces, a lo que vos te referías, esa ilustración tiene que estar pensada, o sea, si la querés hacer con elementos 3D como esto, tiene que estar pensada para que se adapte a las funciones que tiene la herramienta 3D. No es que vos cojas un muñeco completo, un personaje completo, y simplemente llegues y le des aquí elemento 3D y ya el elemento quedó totalmente tridimensional. No. Funciona a partir de lo que te he explicado. Coge el objeto, que en este caso era un círculo, hace una línea recta desde aquí y extiende la figura solamente. Es como si la repitiera miles de veces para dar esa sensación de que es 3D. Listo. Entonces hay que tener cuidado con él. Por eso muchos de los trabajos que uno ve de 3D son en este concepto de isométricos. Mira, por ejemplo, que las formas de los personajes son planas. Pero el resto de construcción de elementos, por ejemplo, este cubo es isométrico, pues está construido 3D, este sofá es 3D, todo esto es 3D. Profe, ¿y cómo hace para hacerle las sombras? Simplemente le agrega, eso es una trampa. Por ejemplo, voy a hacer un cubo. Voy a hacer un cubo. Hago este cubo, efecto, 3D, extrusión y biselado. Le doy el efecto. Oye, ya. Le doy OK. Ah, bueno, y aprovecho y les explico lo que les quería decir ahora. Voy a hacer la sombra y también voy a colorear las caras, porque acá las caras son resultado del efecto 3D y de la iluminación 3D. Pero yo digo, yo quiero que esto sea de un color, esta cara sea de otro color y esta cara que sea de otro color. Entonces lo que hay que hacer aquí es seleccionarlo, ahí no es clic derecho, seleccionar este objeto 3D, que miren que cuando yo lo selecciono, miren que el cuadro delimitador, como es delimitador, no llega hasta los extremos del objeto. Acá digamos que el objeto sigue siendo un cuadrado. Sí, el objeto aquí todavía es un cuadrado. Si yo selecciono estos, mire que el objeto todavía es un cuadrado rojo con una cruz blanca pero plana. Lo mismo acá.
Miren que el cuadro delimitador no tiene nada que ver con el efecto. Si ustedes quieren transformar este efecto, convertirlo en objetos con trazado y relleno para poder editar, tienen que seleccionarlo, venir a objeto y decirle que expanda su apariencia. Entonces, selecciono el objeto 3D, objeto, expandir apariencia. Entonces, ¿qué me hizo aquí? Mire que ya el cuadro delimitador ya me está encerrando todo el elemento y ya esto está separado por capas. Por capas no, por caras. Está esta carita ya separada, esta y esta. Si lo mueven y ven que corre todo junto, tienen que darle clic derecho, desagrupar. ¿Para qué? Para que ya le puedan hacer clic y separar. Se sigue viendo obviamente 3D. No me desagrupó. Desagrupar. Ya pues. Miren, ya las caras están desagrupadas. Y yo ya puedo venir y seleccionar cada cara y ponerle un color distinto. Selecciono este. Pongo este verde. Selecciono este y le pongo este. ¿Sí? Ahora, lo de la sombra que vos me decías. Yo podría, por ejemplo, estornudar. Ya. Yo lo puedo hacer con pluma. Simplemente yo vengo aquí, le doy clic aquí, aquí. Y podría hacer esto, por ejemplo. Hacerlo a mano alzada si quiero. Esa sería una forma de hacerlo. La otra forma, ¿cuál sería? Separar las caras, como lo hice ahorita, duplicarlas. Por ejemplo, recuerden que para duplicar algo, ustedes lo seleccionan, lo arrastran y tienen presionado la tecla Alt y lo sueltan. Miren que ahí me duplicó. Yo puedo girar ese elemento y transformarlo. Lo puedo hacer con esta herramienta giro también. O sea, acá ya es empezar a jugar con las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Cambiarle el color a negro, a ese objeto. O que vaya alineado, por ejemplo, con esta línea. Entonces yo deformo esto. Ay, ay, ay. ¿Sí? Ya es cuestión de empezar a jugar con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, pero las sombras en general las puedo hacer a mano si quiero. Preguntas hasta el momento. Otra pregunta. Ajá, sí. Nada, clarísimo todo. Ninguna, profe. Todo está bien, profe. Este Hizo el ejercicio... dato, profe. ¿Cómo? No, que hizo el gato, diga la verdad, se deshació de él, ¿cierto? No se volvió a sentir. Nos deshicimos de él. Pobre Listo. gatito. Sí, no. Profe, Hoy sí lo alimentamos, debe estar dormido por ahí. Contame. ahora que me acuerdo, si quieres les paso pues lo que les dije, el pack de fuentes y también tengo uno de pinceles de Illustrator. Pase todo eso, por favor, que todo eso sirve.
Ahí incluso están unos pinceles de Wacom. Ah, genial. Ah, esos me interesan más a mí. Pásamelos, por favor, para ensayar el agua conmigo. Yo se las paso entonces. Pinceles Wacom 6D, creo que dice ahí. Ah, genial. Por ejemplo, a la hora de crear un objeto, que eso es lo que yo les voy a poner a crear, un objeto con esos elementos 3D, ustedes pueden generar construcciones, por ejemplo, iglesias, edificios. Miren, por ejemplo, esto. Este elemento son puros objetos con el efecto de destrucción y biselado. Por ejemplo, para hacer este marco de aquí, ellos hacen un rectángulo, cambiarle aquí, un círculo, a ver, estoy haciendo este mismo frente. Entonces, juego con estas formas, le cambio el color, le quito el trazado y le pongo el efecto 3D. O sea que es muy importante cuando estén construyendo objetos 3D y más este ejercicio que les voy a poner, que es el de isométricos. Esta parte de los ángulos. O sea, el objeto que estén construyendo, por ejemplo, si estoy realizando esta casa, cuando yo realizo este elemento, está en determinado ángulo. Ese ángulo se debe conservar para este objeto, para esta cara de este elemento. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, aquí dice ese frente. Ah, ok. Si yo, por ejemplo, quiero un elemento que tenga ventanas, entonces hago un cubo. Hago un cubo, le voy a hacer una ventana de dos ventanas de color azul. El secreto de Illustrator es aprenderse los comandos y dónde están las herramientas. Entonces, esto va a ser la pared de una casa, por ejemplo. Lo selecciono. Efecto, 3D, extrusión y biselado. Previsualizar. Ah, acá, por ejemplo, ¿qué me pasó? Como no lo agrupé, agrupar. Ahora sí. Y aquí juego con los biselados. Y ya esto me quedaría, por ejemplo, ahí podría valer como una ventana, por ejemplo. Esta sería una forma de hacerlo. La otra forma es por separado, así como dice con la cruz. Entonces, ustedes van a repasar esto que les acabo de explicar y adicional les voy a pasar un video tutorial de realización de objetos isométricos para que vayan practicando, porque el próximo trabajo, después de que me entreguen el del logo, va a ser la creación de un elemento isométrico. También los va a pasar referentes sobre isométricos para que vayan como conociendo mejor ese concepto, porque el trabajo final va a ser una combinación de Photoshop con Illustrator y va a tener algunos elementos isométricos para que lo tengan presente. ¿Alguna pregunta, muchachos? Lo que sea. Silencio total de nuevo. Entonces, interpreto ese silencio como o entendimos o hay que revisar el video porque está muy complicado, hay que estudiarlo, lo cual tiene bastante lógica, o van a repasar, van a estudiar lo que les voy a mandar también.
quedo pendiente de la entrega del logo. Voy a quedar pendiente de la entrega del logo y en la próxima clase ya les pongo el ejercicio concreto o los ejercicios concretos que les voy a solicitar. Voy a pedir 2 trabajos. ¿Para qué? Para que ya terminemos este semestre. Digamos que yo les voy a dejar hasta aquí el trabajo Illustrator, la parte de 3D, la parte de trabajo de capas, para que se defiendan por lo menos con esta herramienta, que yo sé que es complicado. Y aparte de eso, les voy a pasar como unos tutoriales adicionales para que ustedes estudien, porque el contenido de estos 2 programas se nos puede ir a otro semestre prácticamente. Profe, Dime. dibujo isométrico puede hacer uno lo que quiera. Digamos que si yo quiero hacer una campaña publicitaria, no sé, de algún producto, digamos que quiero hacerlo con uno granizado, entonces coloco el vasito, pues los elementos, todo. O usted nos va a decir lo que tenemos que hacer. No, la verdad va a ser libre, pero sí lo que sí les voy a poner es la temática. La temática sí se la voy a poner yo. Pero lo que ustedes quieran diseñar, lo que quieran dibujar, eso sí lo dejo a criterio de ustedes. ¿Listo? O sea, este primer ejercicio, después del logo, va a ser crear un objeto que ustedes quieran. Ustedes van a crear un objeto que ustedes quieran. Obviamente va a calificar el nivel de complejidad que ustedes le agreguen a ese elemento. Pues si me hacen un vaso, por ejemplo, va a ser un cilindro. Entonces ahí no hubo como mayor complejidad. Entre más elementos ustedes pueden superponer, muchísimo mejor. Pero para eso les voy a enviar, aparte de esta clase, un video tutorial de cómo se crea un objeto mucho más complejo.